Voy a ir presentando. Bueno, vamos a desarrollar otro diagrama más. ¿Ya? Le digo jóvenes con sus tareas. No han tenido problemas en hacerlas.
Bien. A ver, veamos. Estamos todavía sobre la unidad 1, árboles binarios. Y fíjense que todavía no hemos podido terminar de implementar todos los métodos, ¿no? Ya ha habido representaciones del árbol binario de búsqueda, ¿no? Operaciones sobre árbol binario. Y tenemos implementación de algún método. Aquí, ¿qué fue lo que le pedí? En la implementación de un árbol ABL, ¿no? Sí, sí. Ok. Pero fíjense que todavía nos falta implementar muchas cosas más todavía, ¿no? En la representación de un árbol ABL, he visto ahí que han hecho 2 personas simplemente. No sé cómo les ha ido, por eso les pregunto. Pero son de poco hablar ustedes, entonces no sé en qué andarán. Ok, pero la idea es que vamos trabajando sobre estos métodos. No se olvide que todo esto de entrega el examen, así que si no lo pueden hacer, no sé, ya no puedo hacer nada si no comentan nada, ¿no? Ok, vamos a seguir. Este avance continúa y no nos vamos a detener hasta el primer parcial, ¿no? Que esa es la idea. Bien, entremos a las estructuras de árboles binarios. Sigamos ahí, ¿no? Cuando hablamos de un árbol binario de búsqueda, jóvenes, estamos hablando de una tendencia de organización, y en esta organización hablamos de una jerarquía. Pero para que este sea un árbol binario de búsqueda, como lo define acá el enunciado, este árbol tiene que cumplir unos requisitos, ¿no? Primero, que los elementos estén definidos como elementos jerárquicamente definidos como menores y mayores al elemento superior. Y cada vez que yo acceda a un nodo, va a suceder lo mismo, elementos menores y elementos mayores. Si cumple con esa condición, este árbol es un árbol binario de búsqueda. Es decir, que yo voy a poder acceder a él, voy a través de un recorrido y voy a poder encontrar valores menores y mayores al nodo que estoy visitando, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, si sucede eso, ya hemos cumplido con un requisito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Definir y preparar métodos, ¿no? Sobre este árbol. Esos métodos me van a permitir, ¿no? Comenzar a trabajar sobre esta estructura y poder manipularla, ¿no? Yo ya me adelanté un poco y le pedí un método que era el de equilibrio, ¿no? El ABL, ¿no? El ABL es un método que me permite equilibrar un árbol, pero lo que tenemos que saber es por qué se utiliza el equilibrio dentro de un árbol binario, ¿no? ¿Para qué se lo emplea? Entonces, si nosotros acá definimos aquí definimos métodos, dentro de estos métodos vamos a tener métodos como ser de los que ya hemos desarrollado, como ser insertar, buscar, eliminar y balancear. Como métodos principales
dentro de este árbol binario. Ya hemos comenzado con el método insertar, ya lo tenemos. El método eliminar todavía no se lo ha hecho. El balanceo está por desarrollarse, ¿no? Están desarrollándolo. Algunos ya lo presentaron. Ahí ya se cumplía, pues, ¿no? Hoy, ¿no? Entonces se supone que hasta hoy debería haberlo presentado, ¿no? Han presentado 2 personas solamente. Ok. Entonces, vamos a seguir avanzando sobre eso. ¿Por qué balancear? Ahorita le vamos a explicar, pero ya hemos hecho el método de insertar y lo que nos falta es buscar y eliminar. 2 métodos que son muy necesarios dentro de estas estructuras. Antes de hacer eso, nos faltan los métodos de ordenar, ¿no? Okay. Vamos a ver cómo se realiza esto. Lo de la búsqueda ya lo vimos la anterior vez, un método muy simple, ¿no? Lo único que nos hace es recorrer este árbol en búsqueda de un elemento. ¿Se acuerdan cuando hicimos la práctica para insertar un elemento? Hicimos un método de búsqueda. Fíjense, no sé si lo tenemos acá. Me voy a fijar ahorita. Espérenme un ratito. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? No, terminaria, ¿no? Ya. Este es el método adicional, no. Ah, solamente lo tenemos el de recorrer, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo que nos está faltando, ¿no? Es un método de buscar un elemento. Muy parecido a estas opciones que vemos acá. Muy parecida, ¿no? Al buscar un elemento, si este nodo está vacío, a buscar si el valor es mayor, si no es mayor, ¿no? Si es menor, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, si es menor o si es mayor. Tendríamos que hacer una operación del mismo estilo, ¿no? Ir izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta terminar de recorrer el árbol, ¿no? Ok. Ese método es el que se tiene que aplicar acá. No sé si por aquí, en este método, a ver, tengo, aquí existe un dato, insertar recursivo, balancear, rotación, imprimir. No lo tengo ni acá, digamos, ¿no? Fíjense que no, por alguna razón por ahí me he olvidado de implementar. Ya. Pero a lo que me quiero ir es lo siguiente. Vamos a ver en cada uno de los algoritmos qué métodos se tienen que ir implementando y lo más importante, por qué lo utilizo yo estos métodos y cómo hago una tarea muy importante que sería ¿cuál? Fíjense que la mayoría de los métodos que se definen o se emplean, fíjense, dentro de la clase, por ejemplo, dentro de la clase nodo, tenemos asignar un valor al dato, ¿no? Asignar hijo izquierdo, hijo derecho, obtener datos, fíjense. Cuando yo me vengo al árbol, por ejemplo, este árbol, fíjense, tiene rango, ¿no? Y también tiene obtener altura, fíjense. Hay un método adicional. Todos estos métodos, fíjense que emplea cualquier clase, en este caso, la de árbol ABL,
se emplean internamente dentro de otros métodos, ¿no? Fíjense, aquí tengo un nodo que se llama obtener hijo izquierdo, nodo obtener hijo derecho. Estoy yéndome a los métodos getter y setter de cada una de estas estructuras. ¿Por qué le hablo de esto? Porque necesitamos, dentro de cada código que tenemos, necesitamos utilizar estos métodos. ¿Por qué? Por el asunto del estándar de código, ¿no? Que nos dice, y la programación orientada a objeto, más que todo, no tanto el estándar, pero sí la programación orientada a objeto, donde nos dice que se tiene que reutilizar el código que hemos desarrollado. Si yo implemento una serie de métodos y me vengo acá y no los empleo, no los utilizo, entonces no estoy haciendo uso de la reutilización de código. Entonces, por ese sentido, es que se necesita, aquí había estado este dato, ¿no? Este es el buscar, ¿no? Es por eso que necesitamos tener métodos, ¿no? Ya definidos en cada clase para poderlos utilizar. ¿A qué me voy a esto? Que necesitamos tener una serie de métodos que nos ayuden al desarrollo de la resolución de un problema. Mientras más métodos yo pueda emplear dentro de mis estructuras, mejor va a ser el manejo al momento de resolver, ¿no?, un problema. Voy a tener una serie de herramientas que las voy a poder ir utilizando y empleando. Entonces esa es la idea. Acá, jóvenes, yo necesito siempre tener métodos de este estilo. ¿Para qué? Para poder, aquí se ve otro proceso, el encapsulamiento del código. ¿Qué significa? Que yo aquí no estoy mostrando cómo se hace, por ejemplo, cómo se hace la obtención del hijo izquierdo y el hijo derecho de un nodo. Simplemente le digo obtener hijo izquierdo. ¿Cómo se implementa este obtener hijo izquierdo? Está acá, ¿no? El cómo se implementa. Está yendo al hijo izquierdo y está obteniéndolo y retornándolo, digamos, ¿no? Pero si yo hago esto acá, digamos, ¿no? Ya no se vería bien, ¿me entienden por qué? Porque estoy accediendo al objeto de forma directa y estoy obteniendo su valor. En cambio, para eso se utilizan los métodos, ¿no? Para ir y los atributos y las propiedades de una clase, para ir y obtener un valor. Si yo lo hago de forma directa, estoy pasándome por los métodos. Y aparte, el usuario tiene, como le digo, en este caso tiene la facilidad de ir y modificar las estructuras de forma libre. Si yo no les permito modificar las estructuras de forma libre, el usuario de su clase va a necesitar operar con los métodos, porque si no, no va a poder acceder, por ejemplo, aquí a la raíz y el rango. No van a poder acceder. Entonces, si yo hago eso, necesito, ¿qué cosa? Necesito acceder a estos métodos para poderlo hacer. Si yo quiero acceder de forma directa, no lo voy a poder hacer si es que yo lo defino así. Por ejemplo, fíjense en estas clases, no sé dónde está el nodo, sí creo que lo he hecho, sí. Fíjense, en nodo sí he restringido los accesos. Le estoy diciendo que left, right y date, ¿no?, van a ser privados. Estoy diciendo, pero fíjense en esta otra implementación que estábamos viendo acá, ¿no? En este nodo, todos son públicos, no son privados. Entonces, cuando venga un usuario de su librería, podría aquí acceder directamente a este dato, ¿sí? Al hijo izquierdo. Y van a ver que sí,
sí se puede hacer eso. Mire, fíjense que aquí lo tengo, lo debo tener los datos que se llaman, lo tengo, hijo izquierdo, ahí está, ¿no? Fíjense, hijo izquierdo y hijo derecho los puedo accesar. Entonces, yo podría directamente accesar a ese y decirle, a ver, mostrame el hijo derecho y el hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque están públicos en este momento, ¿no? Están públicos. Entonces, si yo restringo y le digo que este método no va a ser público, sino privado, entonces, automáticamente, cuando yo quiera ya acceder a él, ¿no? Me va a dar o digo, no un error, sino no me va a permitir acceder a ese valor, ¿no? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, donde estamos, ¿cuál es? Es hijo izquierdo. Hijo derecho, hijo izquierdo, ¿y por qué me sigue saliendo? A ver, a ver, a ver. Y no me debería poder mostrar esto. Ah, ya yo sé por qué. Perdón. Ya sé por qué. Bien, ahorita lo voy a aplicar. Se puede acceder todavía acá porque está dentro del mismo dominio. Pero a ver, amiga, vamos a ver si es así. ¿Vio? ¿Vieron? Ya. Ahora sí. Miren que no me aparecen ya los atributos. ¿No? ¿Sí? Entonces ya no me aparecen los atributos que me aparecían hace un momento. Solamente me aparecen ya los métodos, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes, cuando yo este, manipulo mis clases y defino mis métodos. ¿Por qué? Porque la idea principal de estos es emplear, ¿no? Todas las operaciones que nos dan la programación en objeto. ¿Por qué me entré a este detalle, a este pequeño detalle? Porque cuando ustedes comiencen o comienzan a definir estos métodos, tienen que fijarse que estos métodos puedan ser empleados por otras clases, ¿no? Y que les permitan manipular estructuras, ¿no? En otras clases. Es decir, ¿para qué? Para reutilizar esos métodos dentro de otras clases. Si yo me defino un método insertar y lo aplico luego en un método insertar de un nodo y lo aplico dentro del método insertar del árbol, entonces estoy reutilizando código. No lo estoy volviendo a escribir, sino lo estoy reutilizando. Y eso debería ser para todo. Crearme utilitarios que se llama o helpers, ¿no? Utilitarios que me permitan hacer operaciones en nodos, hacer operaciones en los árboles y posteriormente ir utilizándolo en otros métodos. Si hago eso, entonces estoy empleando en buen término, ¿no? Cada uno de las características que tiene esta programación, ¿no? Que es la programación en objeto. ¿Ok? Entonces, por eso que necesito
que se implementen de esta manera para poder, ¿cómo se llama? Para poder trabajar bien con nuestras clases y de forma eficiente. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagamos y desarrollemos siempre en nuestro código. ¿Ok? Ok. Había acá el método buscar, ¿no? Fíjense, en este era el, ¿dónde era? Existen datos, ¿no? Fíjense. Le decía que era muy parecido al método de recorrido. ¿Por qué? Porque existe datos en un recorrido, ¿no? No es más que un recorrido que tiene una condición, primero, que es la condición base, si no hay ningún elemento, ¿no? Si es nulo. Y después, fíjense, hay un while que me permite recorrer mientras este nodo sea distinto de vacío. ¿Y recorrer dónde? ¿No? Aquí está recorrido. Si es menor, a la izquierda, y si es mayor, a la derecha. Me voy izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta que coincide el valor con el valor que ustedes quieren, ¿no? Si es igual, entonces lo encontró, y si no, se sale y es falso. Esa operación la tenemos que ver acá, ¿no? Aquí. Entonces, cuando hacemos un buscar, como lo hemos visto allá, este buscar tiene que tener esas características, ¿no? Yo lanzo un elemento y digo, ¿no? Este elemento, no sé qué estoy buscando, es 55. Lo habíamos visto. Este elemento de búsqueda es 55. Entonces, voy a hacer las operaciones según, y esto es lo que se tienen que acostumbrar a hacerlo uno por uno, ¿no? Por ejemplo, siempre yo le digo, ¿no? Caso, suponiendo número 1, caso número 1. Y aquí, ¿cuál vendría a ser el caso número 1? En toda operación que ustedes hagan, lo primero que se tiene que ver es si esta estructura que ustedes van a comenzar a navegar cumple con ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones de los extremos siempre, ¿no? Si está vacía, ¿qué va a pasar si está vacía? Mi estructura. Y yo estoy buscando un elemento, ¿qué va a suceder? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Hablemos jóvenes. Si está vacía esta estructura, ¿qué va a suceder? Va a crear un nodo, en este caso. ¿Cómo? No, perdón. Estamos en búsqueda, Gustavo. ¿Qué va a suceder si esta estructura está vacía? Retornaría falso. Exactamente. Es simple, ¿no? Raíz, si raíz, perdón, si raíz es igual a eso, ¿no? Si raíz es igual a eso, perdón, ¿no? Entonces, retornaría false, ¿no? Esa es una condición. Yo no puedo buscar un elemento si esta estructura está vacía. Y no se olviden que la estructura nodo, ¿no? O digo la estructura árbol, tiene un atributo que se llama raíz, donde inicia el primer nodo, ¿no? Si no hay el primer nodo, entonces no tiene razón buscar un elemento. Y a eso es lo que yo hablo de los extremos, ¿me entienden? Los extremos es cuando cumple estas condiciones, ¿no? O está sin condición de hacer algo, está en condición de hacer algo, o
ya no puede tener condición para hacer algo, ¿no? Son los dos extremos, ¿no? El extremo izquierdo, el extremo derecho y las condiciones normales que le dicen, o el extremo central, ¿no? En este caso, el extremo inferior es nulo, el extremo superior, en este caso de búsqueda, no amerita, pero sí en insertar de repente. El extremo superior vendría a ser cuando ya no existe memoria para insertar otro nodo. Me tendría que preguntar antes de hacer la operación de insertar un nodo, preguntarme, ¿no? ¿Puedo insertar un nodo? Es decir, ¿hay memoria para insertar? Si hay memoria, inserto. Si no hay, no inserto. Disculparme, estoy resfriando. Entonces, esa es la idea, ¿no? Fíjense, de estas condicionales. Entonces, yo siempre los defino como casos, ¿no? Casos a definir o operar. Entonces, cuando estamos viendo el código, estamos viendo estos casos, ¿no? Fíjense, cuando es este caso, viene a ser el caso 1, ¿no? Una condicional. Y hay que ver los otros casos, ¿no? Cuando las condiciones son normales. ¿Qué es lo que pasa cuando las condiciones son normales? ¿A qué nos referimos de ese condicionamiento, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el otro? El otro caso. Para que yo haga una búsqueda correcta, digamos, ¿no? Si yo hago la comparación ahora y me pregunto, ¿no? En el caso 2, tendría que preguntarme si no está vacío. En el caso contrario, significa que ya hay elementos, ¿no? Por lo menos hay un elemento o muchos elementos. Entonces, en ese caso 2, lo que tenemos que hacer es cambiar la consulta, pues, ¿no? Y preguntarnos de repente si ese elemento que yo estoy buscando, ya tendría que consultarlo de otra manera, ¿no? Si el elemento o el nodo que estoy yo consultando, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Menor o mayor al elemento que estoy buscando, ¿no? Que se llama, que era el método, se llama getData, ¿no? Entonces, del nodo preguntaré si ese elemento, el que estoy buscando, es menor a ese dato o es mayor, ¿no? Entonces, si es menor, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir por el lado izquierdo, voy a recorrer el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que significa ese recorrer al lado izquierdo? Si estoy en este nodo principal, yo no lo voy a hacer toda la implementación aquí, simplemente le estoy mostrando qué es lo que se debería hacer, ¿no? Pero un momentico. Entonces, si este elemento es menor, me tengo que ir yo por el lado izquierdo, ¿no? Es decir, obtener el dato del lado izquierdo, en este caso, perdón, en este caso, de ese nodo, obtener, ¿no? Hijo izquierdo, si ustedes quieren ver. No sé qué se llama ya, pero sería eso, ¿no? Obtengo este hijo izquierdo y lo navego, ¿no? Me voy de esta estructura al siguiente nodo. Para hacer eso, obtengo el nodo izquierdo y se lo asigno a ese nodo, ¿no? Al nodo actual, si ustedes lo quieren ver. Eso ya lo vamos a ver cuando ustedes estén haciendo el código. Ahora, por else, ¿qué pasaría? Se supone que si no es menor, es mayor. Y si es mayor, ¿qué tienen que hacer? Irse al lado derecho, ¿no?
¿no? Irse al lado derecho. Entonces, si este elemento es menor, navego hacia la izquierda. Si no, navego hacia la derecha. En cualquiera de los dos, asigno, ¿no? Y me voy con el puntero al siguiente valor. Y así. ¿Hasta cuándo? Hay una condicional, ¿no? En ese recorrido, ¿se acuerdan? ¿Qué era esa condicional? ¿Alguien me dice? ¿Hasta cuándo tengo que recorrer? Hasta que sea vacío. Que sea nulo. Exactamente. Hasta que sea nulo, ¿no? O vacío. Entonces, mientras dice nodo sea distinto, de vacío. Mientras se dé esa condición, esto va a estar recorriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, entonces este tipo de operación me va a permitir hacer una búsqueda de los elementos, ¿no? Menor, 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 mayor, digo, ¿no? Recorrer, recorrer, ¿hasta cuándo? Mientras que este sea distinto de nulo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que el elemento que yo compare sea igual. Y es por eso que, por ejemplo, aquí hay una condicional, ¿no? Antes de esa operación, ¿no? ¿Para qué? Para que él pueda salir, fíjense. Está acá, ¿no? Cuando este sea igual. ¿Sí? Entonces ese igual lo tenemos que colocar también acá, ¿no? Si ese elemento que estoy buscando es igual a nodo.getData, ¿no? Dije eso, return, ¿no? Y no es más, ¿no? Esas son las condiciones que se manejan durante este proceso, ¿no? De búsqueda. Entonces yo, fíjense, utilizo dos casos, ¿no? Aquí el caso vacío y la condición normal, ¿no? Un extremo y la condición normal. Evalúo y hago las operaciones, ¿no? Eso es lo que deberíamos nosotros manejar, ¿no? Durante este proceso. Fíjense que el proceso de búsqueda o el método de búsqueda es un método que yo voy a usarlo en muchos momentos. ¿Por qué? Para insertar un elemento tengo que buscar. Para eliminar un elemento tengo que buscar, ¿no? Para ordenar un elemento, ¿no? En este caso simplemente recorro, no tengo que buscar, ¿sí? Entonces, van a haber varios casos donde ustedes tengan que ubicar un elemento para recién hacer una operación. Por ejemplo, en la eliminación, hay otro que no lo tengo acá, que vamos a ver otro método que se llama el podar, ¿no? Balancear, podar un árbol, ¿no? Ahí también necesito el buscar, ¿no? Entonces mi método, cuando yo lo desarrolle, ¿qué condiciones tiene que tener? Tiene que tener una condición que me permita que yo la emplee en cualquier clase que yo desee. ¿A qué se refiere con eso? Que mi método buscar debería tener las condiciones para, ¿qué cosa? Para que yo pueda realizar las operaciones en cualquier lugar. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, mi buscar
yo debería pasarle como parámetro, por ejemplo, el nodo inicio o el nodo raíz. Ustedes quieren verlo para no decir eso, la raíz. Debería yo enviársela y enviarle el elemento a buscar. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer eso? Que yo este método lo puedo utilizar en cualquier momento y en cualquier método, ¿no? Simplemente le paso la raíz y le digo, búscame este elemento. ¿Qué significa insertar o pasar la raíz, ¿no? Yo puedo pasar, ¿no? A partir, no se olviden que cada nodo que ustedes visiten es un subárbol. ¿Qué quiere decir? Que es un árbol en más pequeño, ¿no? En miniatura, si ustedes lo quieren ver. Si yo me vengo aquí, este es un pequeño árbol. Si yo me vengo aquí, este es otro pequeño árbol. Si yo me vengo acá, ya es el árbol completo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos. Entonces yo aquí en mi búsqueda le puedo decir, empezar a buscar desde el elemento 150. Le paso y le digo, tu raíz va a ser 150. Y a partir de ahí él va a empezar a buscar, ¿no? Tuc, 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 tuc. ¿Ok? Entonces eso me permite hacer el buscar. Lo mismo va a pasar en el insertar. En el insertar ustedes tienen que crearse métodos capaces de insertar, ¿no? En cualquier estructura que ustedes le pasen. Yo le voy a pasar igual la raíz y le voy a pasar el nodo que quiero que me inserte. Y listo, ¿no? Entonces, cuando yo hago mis métodos y lo hago de forma genérica, jóvenes, me va a permitir que yo esos métodos los emplee en cualquier lugar y en cualquier momento donde quiera usarlo. ¿Ok? Entonces, si yo comienzo a darle estas características, voy a poder desarrollar códigos más útiles y mejor estructurados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se necesita. Es por eso que fíjense que todos estos métodos reciben el origen del dato, ¿no? En este caso, la raíz, el nodo. La raíz, el dato, ¿no? La raíz, el dato. Y así, ¿no? La raíz, el nodo y el dato. ¿Me entienden? Dependiendo de lo que yo quiera implementar. El balanceo, ¿no? La raíz, el nodo que quiero balancear. Y así, ¿sí? En cada uno de ellos. Bien. ¿Ok? Entonces, esa es la idea cuando yo hago operaciones de este estilo. Bien. ¿Qué más es lo que nos falta para poder terminar de implementar esto? Hay un caso. Primero lo vamos a ver ordenar, que ya lo han visto acá. Es simple. Los casos de ordenamiento, su implementación es muy sencilla, ¿sí? Cuando es un caso recursivo. Pero lo que tenemos que entender de ese ordenamiento, jóvenes, es cómo o cuál es el sentido del ordenamiento, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Cuál es el sentido de este ordenamiento? ¿Por qué se ordena de esa manera cuando yo hago un recorrido, ¿no? El recorrido, en este caso el ordenar o el recorrer, el término correcto es recorrer, ¿no? El recorrido, ¿no? Tenemos tres tipos de recorridos, ¿no? Que son en orden, de orden y posorden.
Son los 3 tipos de recorridos que yo tengo. Y esos 3 tipos de recorridos son los que yo tengo que implementar. Fíjense que en la implementación de este código solamente hay el in orden, ¿no? Falta preorden y falta posorden. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sentido de recorrer un árbol? El sentido de recorrer un árbol viene dado, digo, por la forma en la cual muestra los datos al momento de desapilar, ¿no? Por eso se llama ordenar, ¿no? Cómo los coloca esos valores dentro de la estructura recursiva al momento de recorrer el árbol. Voy a buscar acá. Así tenemos. Vamos a ver si tenemos acá un ejemplito. Aquí está preorden, in orden y posorden. Lo que quiero es ver un ejemplo. Ya. Un ejemplo. Sí, creo que me va a servir. Y hay otro por nivel, ¿no? Que es el otro recorrido. Ya no, eso me falta también. Nos falta poder implementar. Un ratito. Aquí están estos 3 y nos faltaría por nivel. Son los 4, digo, los 4 recorridos, ¿no? Los 4 recorridos que tendríamos que hacer. Bien. ¿Dónde estaba? Ya. Lo que quiero es que primero, acá le voy a mostrar, que entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de recorrido. Cuando hacemos cualquier recorrido, jóvenes, partimos por un principio, que es el siguiente. Pero vamos a ver. ¿Cuál es ese sentido, jóvenes? Es el siguiente, fíjense. Estas palabras tienen que ver mucho con la forma de ordenar estos árboles, para que ustedes lo puedan entender y lo puedan ir desarrollando. Cuando hablamos, primero, estos 2 son los más obvios, ¿no? Cuando decimos preorden, estamos hablando de antes del ordenamiento. Posorden, después del ordenamiento. Y dentro del proceso de ordenamiento debería coincidir más o menos algo así la literatura. Digo, la palabra esa que estamos definiendo. Veamos a qué se refiere con primero. Antes, dice, ¿no? Y todo se toma en cuenta a partir del padre, de la raíz. Y cuando hablan de dice lo siguiente. Dice primero, dice, ¿no? Un ratito. Primero, dice, ¿no? Está el padre y luego están los hijos. En primero están los hijos y después está el padre. Está primero el hijo izquierdo, después está el padre y luego están los hijos derechos. Si lo queremos ver
así el sentido, ¿no? Primero viene el padre y luego viene el hijo izquierdo y el hijo derecho. En pos, primero viene el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y luego viene el padre. Y en in orden, primero viene, si lo queremos ver así, el hijo izquierdo, luego viene el padre y luego viene el hijo derecho. Esa es la manera de dividir o de recorrer, perdón, esta estructura. Primero vienen todos los hijos izquierdos, luego viene el padre y luego vienen todos los hijos derechos, ¿no? A eso es a lo que nos estamos refiriendo con recorrer en este esquema. Este tendría que ser un in orden. Fíjense, simplemente visto desde una forma organizativa, nada más. Cómo yo organizo mis elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería, ¿no? El preorden? El preorden se vería como, primero, ¿quién viene? El padre. Luego, ¿quién viene? ¿Mm? ¿Quién viene después? El hijo izquierdo. El izquierdo. El hijo izquierdo. ¿Y luego qué viene? Derecho. El hijo derecho. Eso es un esquema de preorden, ¿no? Y en el esquema de postorden, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Postorden. ¿Cómo sería el postorden? Hijo izquierdo sería. ¿Ah? Hijo izquierdo, Hijo derecho hijo derecho y padre. y padre, ¿no? Fíjense que ese es el esquema. ¿Cómo ordenan los datos? ¿No? Simplemente, ¿no? En el in-orden van a venir primero todos los hijos izquierdos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a venir, va a venir 50, 55, ¿no? El hijo, en este caso, de mayor a menor, ¿no? Ordenado, porque tiene que estar ordenado, ¿no? Vendría 55, 50, luego vendría el padre, 100, y luego vendría 155 y 150, ordenados, ¿no? ¿Qué significa? Fíjense, que todo este esquema va a estar en esa línea, ¿no? Definido, en ese esquema. Cuando yo venga y quiera analizar, ¿no? Cada uno de ellos y decir, pucha, en ¿cómo viene? Primero viene el padre, 100, después viene todos los hijos izquierdos, 55, 50, y luego el derecho, 155 y 150. ¿No? En el otro, ¿cómo va a venir? Primero los hijos izquierdos, luego los hijos derechos y luego el padre. Y ya voy a saber cómo está ordenado, ¿no? Esta estructura. ¿Me entienden? Fíjense acá había un ejemplito. Entonces, siguiendo este ejemplo es muy fácil, ¿ya? Saber cómo están ordenados estos valores. Creo que aquí había un ejemplo, ¿sí? Fíjense, en este tipo de estructura, por ejemplo,
un preorden. ¿Qué dice el preorden? Primero viene, ¿qué? ¿Qué dice el preorden? Jóvenes, ¿qué dice el preorden? Acabamos de verlo ahorita. ¿Qué dice el Primero, preorden? primero va el padre. Primero viene el padre. Fíjense, aquí, ¿cuál es el padre? F. Primero viene el padre. Luego, ¿qué dice? Luego viene hijo izquierdo. Luego viene el hijo izquierdo. Fíjense, padre, y aquí me dice que viene a partir de aquí todos los hijos izquierdos, ¿sí? Entonces nos habla de esta rama de acá va a recorrer, pero luego ya lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Toda esta rama va a recorrer estos elementos hasta encontrar el último valor y ir ordenándolo. ¿Se acuerdan como le decía, no? De menor a mayor. Este no puede ser el siguiente porque este es un elemento mayor, ¿no? O digo, el elemento mayor de este menor es este elemento, ¿sí? Por eso no puede ser B el siguiente, ¿no? Dice, padre ordena todo esto y lo muestra de forma ordenada, ¿no? Primero lo muestra el mayor de este elemento, fíjense, acá. Vamos a ver cómo él recorre, ¿no? Secuencia recorrido preorden, dice, ¿no? Primero viene el padre, ¿no? Después vienen todos estos hijos, ¿no? De forma ordenada. Fíjense, recorre acá de este valor y de este valor busca su... Ah, no, yo estoy queriendo verlo en recorrido en orden, perdón. Este es preorden. Es primero padre, después viene el siguiente hijo, ¿no? El hijo izquierdo y luego vienen los hijos derechos. Pero fijémonos, acá fíjense que dice el esquema de ordenamiento. Nos dice, ¿no? F, nos dice B, A, en el mismo sentido, fíjense. ¿Cómo es lo que tenemos que ver? Dice que cada nodo es un árbol, en miniatura, le decía, ¿no? F, y me dice que primero es padre, luego es hijo izquierdo. Viene aquí, padre, de nuevo, porque primero dice que es padre, luego es hijo izquierdo. Mire, padre, se viene aquí, este es un subárbol, padre, hijo izquierdo, ¿no? Viene aquí, padre de nuevo, y ya no tiene hijo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y luego de eso, ¿qué dice? Padre, hijo izquierdo, y luego dice hijo derecho, ¿cierto? Mire, más o menos es medio confuso la forma del seguimiento, pero tienen que hacerlo así, ¿no? Siempre lo tienen que tomar como un nodo o un subárbol. Padre, dice hijo izquierdo. Viene aquí padre, hijo izquierdo. Pero este es padre, pero ya no tiene hijo izquierdo. Entonces, se terminaron los hijos izquierdos, hijo derecho, dicen, ¿no? D. Padre, ¿tiene izquierdo? Sí, tiene izquierdo. Padre, ¿tiene izquierdo? No. Ah, hijo derecho. Y terminó este ciclo de acá. Era padre, hijo izquierdo, ¿no? Terminó todos los hijos izquierdos. ¿Qué más dice? Hijo derecho. Hijo derecho. Padre de nuevo. Hijo izquierdo. Ah, no tiene. Hijo derecho. Padre. Hijo izquierdo. ¿Sí? ¿Tiene hijo derecho? No. Ahí se terminó. Y está en el esquema que le mostré, ¿no? Raíz primero, izquierdo y derecho. ¿Me entienden? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿En la secuencia? Sí. Ok.
Entonces, esa es la idea, jóvenes, de cómo recorrer un árbol. Fíjense que aquí le está dando los parámetros, igual que yo se los he puesto, para que ustedes entiendan cómo comienza a manejarse. Fíjense en este de aquí, en orden. Dice primero es hijo izquierdo. Pero para llegar al hijo izquierdo, jóvenes, yo tengo que hacer un recorrido. ¿Por qué? Porque primero partimos de la raíz, ¿no? Pero aquí me dice que el primero, perdón, que el primer elemento que yo tengo que buscar es el hijo izquierdo. Y fíjense, yo entraría a decir raíz, ¿no? No es hijo izquierdo. Ay, perdón. Un ratito. Ahora sí. A ver, veamos. Analicemos este caso, que es lo que quiero ver. Fíjense. Raíz, dice, ¿no? Hijo izquierdo. Ya, estoy en el hijo izquierdo. Este hijo izquierdo, ¿no? Viene a ser raíz. Raíz, le digo, ¿no? Hijo izquierdo. Ya. Raíz, hijo izquierdo. Ah, no tiene. Vuelvo en la recursividad y digo hijo izquierdo es A, ¿no? Imprimo A. Cuando ya no tiene dónde navegar, vuelvo en la recursividad y este es el primer elemento, ¿no? A. Vuelvo en la recursividad que me dice en orden, hijo izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué me dice en orden? Jóvenes. Raíz. Exactamente. Hijo izquierdo, raíz, hijo derecho, dice, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos A, hijo izquierdo, vuelve la recursividad, porque ya lo navegué, B, raíz, y hijo derecho. Pero hijo derecho tiene un árbol, ¿no? Entonces empiezo de nuevo. Raíz, hijo izquierdo, raíz, hijo izquierdo, ah, no tiene. Entonces, este es un hijo izquierdo. Luego viene raíz, hijo derecho, ¿no? Y termina aquí. Hasta aquí terminó los izquierdos. Luego de los izquierdos, ¿qué dice? Raíz, ¿no? F. Y luego se pasa de nuevo. Raíz, hijo izquierdo no tiene, ¿no? Hijo derecho, ya imprime, perdón, ¿no? Hijo derecho, raíz, hijo izquierdo, y vuelve la recursividad, ¿no? Raíz, ¿tiene derecho? No. Termina. Y ahí está la secuencia. ¿Entendieron? Sí. ¿Ok? Lo mismo pasa para el otro, ¿no? La otra secuencia, posorden. Seguimos la misma idea, ¿no? Posorden es hijo izquierdo primero y luego hijo derecho y luego raíz. Entonces lo mismo, ¿no? Fíjense, navegamos, ¿no? Dice hijo izquierdo, llegamos acá. Vuelve la recursividad y ¿qué dice? Hijo izquierdo, hijo derecho, raíz. Y aquí lo tenemos. Hijo izquierdo, hijo derecho, pero como este tiene elementos, hacemos lo mismo. Hijo izquierdo ya no tiene. Entonces, hijo izquierdo, hijo derecho, raíz. ¿Entienden? Es por eso que es A, C, E, D. Se terminó, ¿no? Hasta ahí. ¿Cuál más sigue? Si terminó el hijo izquierdo, el hijo derecho, raíz B. Se terminó hasta acá. Tengo hijo izquierdo, ahora me voy hijo derecho.
¿cierto? Terminé con B, me voy hijo derecho, hijo izquierdo, hijo derecho. Me vengo acá, hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, ¿no? Vuelvo, ¿no? Y termino con la raíz y de aquí termina hijo derecho y termino con raíz. ¿Entienden? Esa es la manera de acabar. Fíjense, raíz está al final y todos los elementos izquierdos están acá y los elementos derechos están enseguida. Entonces, la forma en la cual se ordenan es esa manera de hacerlo, ¿no? Se sigue el principio del recorrido, ¿no? Izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, y es por eso que nosotros tenemos en el código, jóvenes, en el código tenemos este esquema. ¿Por qué? Este es un recorrido recursivo, fíjense. Este es un recorrido recursivo. ¿Qué es lo que me dice este recorrido? Hay un caso base, que es cuando sea nulo, ¿no? Y el siguiente caso es que en orden, ¿qué es? Hijo izquierdo, que está aquí, fíjense. Hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Cuando querramos implementar los otros métodos, ¿cómo sería? ¿Qué cambiaría? Sería lo mismo, solo el orden creo y cambiarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces aquí tendríamos un, ¿qué cosa? Preorden. Preorden. Y en el preorden, ¿qué dice? Primero la raíz o el padre. Entonces, cambiamos acá, ¿no? Lo ponemos arriba. ¿Qué más dice? Luego el hijo izquierdo, luego el hijo derecho. Luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Ya está. Ya está hecho nuestro método. El preorden. El otro sería el posorden. Facilito. ¿Qué dice el posorden? Primero, ¿qué dice? Primero dice el hijo izquierdo, el hijo derecho y luego la raíz, ¿no? Y ya están mis métodos, mire, concluido. En orden, posorden y preorden. Estaría. Así de sencillo sería la implementación. Pero es sencilla, jóvenes, cuando yo conozco cómo funciona. Y esa es la explicación que le estoy dando, ¿no? Cómo funciona el ordenamiento de estos valores. Una vez yo lo tenga en mi lógica, cómo funciona el ordenamiento de los valores, lo demás se hace sumamente sencillo, ¿no? Una vez yo hago el primero, hacer el segundo, el tercero, ya no es dilema, ¿no? Hacerlo. Perdón. Entonces, hasta ahí fíjense qué hemos hecho. Ya hemos hecho el buscar, hemos hecho el recorrer, nos faltaría el eliminar y el podar. El eliminar es uno de los métodos más complicados que hay. ¿Ya? Lo vamos a hacer en la siguiente clase, el eliminar, pero ustedes vayan investigándolo, jóvenes. Vayan trabajándolo, ¿no? El eliminar pasa por el mismo problema de acá. Pasa por el problema de elaborar casos, ¿no?
¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede esto otro? ¿Qué pasa si ocurre esto y ocurre lo otro? Siempre hay casos, por ejemplo, se lo voy a hacer rapidito simplemente para que tengan una idea y comiencen a investigarlo ustedes y a desarrollar. ¿Cuál va a ser la idea de esta semana, jóvenes? Que ustedes desarrollen todos estos métodos faltantes, ¿no? Esa es la idea principal. Una vez sepan recorrer el árbol, sepan buscar un elemento, lo demás es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya van a saber navegar la estructura, buscar un elemento y lo posterior simplemente es enlazar y eliminar. Simplemente eso, ¿ok? Para ello busquen bibliografía y comiencen a desarrollar estos métodos, ¿ya? Pero se los voy a explicar de forma fácil de eliminar. Si yo quiero eliminar un elemento, esto es como cuando yo quería eliminar un elemento de una lista, ¿no? Si yo me voy a un elemento que está al medio, no lo voy a eliminar de forma sencilla, ¿no? Tengo que buscar auxiliares para guardar el elemento, vincular el elemento anterior y el elemento siguiente para poder hacer la eliminación del mismo. Acá es idéntico, jóvenes, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuándo es fácil? Cuando el elemento es el último, ¿no? Lo mismo pasa acá. Si yo me vengo acá y quiero eliminar, por ejemplo, el 155, es fácil, pues, ¿no? Busco este elemento y lo único que hago es, fíjense que aquí, por ejemplo, aplica el desarrollar el antecesor, ¿no? El implementar un método que se llame antecesor, ¿no? Si yo me vengo acá, por ejemplo, y quiero eliminar el 55, tendría que tener aquí un auxiliar, ¿no? ¿Para qué? Para venir y eliminar y colocarlo en nulo, ¿no? Eso tendría que ser, tendría que tener un auxiliar acá y un puntero actual acá, ¿no? Entonces elimino y al auxiliar lo pongo en nulo. Y ya estaría eliminando este elemento, ¿cierto? Así se lo maneja. ¿Qué pasaría si yo en el buscar, vengo, lo ubico acá, y buscar, por ejemplo, me retorna un puntero? Si yo me hago un método que lo busque, lo encuentre y me devuelva el puntero de donde se encuentra, sería interesante, ¿no? Que me devuelva el nodo. Me devuelve el nodo, y yo a le digo antecesor igual a nulo. Ya estaría resuelto mi problema, ¿no? No tendría que utilizar auxiliar, no tendría que utilizar nada de eso, ¿no? Simplemente recorro, busco, ubico y le digo antecesor mío igual a nulo. Y estaría resolviendo mi problema. Pero eso se lo dejo a ustedes para su implementación. ¿Ok? Entonces, esos métodos yo lo podría tener en el nodo, ¿no? Ok. ¿Qué más? Aquí es sencillo eliminar. Pero ¿qué pasa si yo le digo eliminar acá? Acá ya se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que entre está el padre y entre está el hijo. Yo tengo que buscar cuál es el sucesor a este elemento. Y ahí hay un caso, ¿no? Buscar sucesor se llama. ¿Ok? Que ya ustedes lo van a ver. Entonces busco cuál es el elemento que lo va a suplir a En este caso, si yo quiero eliminar está fácil porque no tiene hijos. Entonces el elemento a suplir viene a ser 55, ¿no? 55 va a suplir a 150. 155, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elimino este elemento, mantengo los auxiliares y el actual y reemplazo, ¿no? Revinculo. Le digo, padre, hijo derecho va a ser igual a 55. Y lo vinculo y lo elimino, ¿no? Esa tendría que ser la idea. ¿Qué pasa en los otros casos, no? Hay dos casos que van a averiguar cuando hagan esta operación de eliminar un elemento que tenga padre y tenga hijos. ¿Cuál es? Hay un caso que dice, ¿no? Cuando
cuando el elemento a eliminar solamente tiene uno de los dos hijos, o izquierdo o derecho, es un caso. Y el otro caso es cuando estos tienen dos hijos, o es decir, el nodo está completo. Tiene hijo izquierdo y hijo derecho. Si sucede eso, cambia el algoritmo, ¿no? Si tuviera solamente hijo derecho, es fácil, porque el sucesor sería el mayor de ellos. Pero en el caso que tuviera hijo izquierdo y hijo derecho, ¿cuál sería el sucesor? Se tiene que buscar, ¿no? ¿Cuál de estos dos viene a ser el que va a reemplazar a este elemento? Y generalmente el sucesor es el hijo mayor de los hijos izquierdos. Ya lo van a ver ustedes ahí en la teoría, ¿no? Entonces lo buscan, que se llama buscar sucesor, lo encuentran, intercambian el valor primero, eliminan el elemento y desvinculan, ¿no? Esa es la operación. Lo mismo, esos serían los dos casos, ¿no? Casos extremos y casos donde tenga un hijo o casos donde tenga dos hijos. Serían tres casos que ustedes van a ocupar para poder eliminar un elemento. Bien, jóvenes. Entonces yo los dejaría con eso para que ustedes comiencen a trabajarlo. Trabajenlo, vean cómo hacerlo. Ya tienen el método de buscar, tienen el método de ordenar o recorrer, y ahora lo que les toca es hacer el eliminar y el podar, ¿sí? Vayan buscando la literatura, mírenlo, comiencen a implementar estos métodos si no los tienen implementados, ¿ok? Esa va a ser la tarea que luego se la voy a poner yo ahí, ¿no? Pasado esta clase se la voy a poner, le voy a poner ahí, ¿no? Implementar los métodos faltantes de la clase que hemos desarrollado, ¿ok? Vayan trabajando los jóvenes, todo trabajenlo sobre la clase que ya han ido elaborando. ¿Bien? Bien, jóvenes, ¿tienen algo más que decir? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Está todo claro? Para que podamos seguir avanzando. Y no se detengan, jóvenes. Los que se detienen ya no nos van a poder alcanzar más adelante, así que métanle. Veo que en todas las tareas que estoy dando solamente hay dos, tres personas que son las que responden. Los demás, nada. ¿Qué significa eso? Que me está dando la pauta, que vamos a tener 3 aprobados hasta el momento. Entonces vayan fijándose en esos jóvenes. Yo lo tomo en cuenta eso, ¿no? Gente que participa, gente que entrega tareas, personas que son activas, ¿no? Y en el examen eso se replica siempre. No hay donde dudar eso. ¿Ok? Entonces, si ustedes se van quedando y no hacen nada, se van a ir quedando hasta el final. Y después ya no hay llores, ¿no? Que valga. Entonces, pónganse las pilas, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta? No importa si ponemos la clase nodo y la clase del árbol en el mismo archivo. Importa, pues sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Tienen que separarlo. Ahorita, para caso de ejemplo, está así, digamos, ¿no? Pero para tener una buena práctica, ustedes lo tienen que separar, como lo hemos hecho en las anteriores. La separación es nada, ya está hecha. ¿No? Lo único que tienen que hacer es seguir implementando métodos, nada más. Ya lo hemos visto en los ejemplos que le he pasado, ya está separada. Ahí, para cuestiones prácticas que yo tengo, es que lo tengo así, digamos, ¿no? Gracias. Vayan aplicando todos, jóvenes, lo que se les ha ido enseñando, ¿no? Esa es la idea. Porque después la voy a pedir. En los proyectos voy a pedir todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces vayan más bien haciéndolo. Los que no lo tienen, las clases separadas, sepárenlas. Los que no lo tienen documentada, documentenla, ¿no? Y así sucesivamente es lo que vayamos avanzando. ¿Alguna otra consulta? Vieron las actividades que ya están bloqueadas, es posible poderlas subir o ya están pasadas. No, ya pasaron.
Ya la anterior vez reconfiguramos y les di oportunidades, pero esta vez ya no. De aquí en adelante, tarea puesta es tarea que ustedes tienen que ir haciendo. Mientras vaya evolucionando el avance, jóvenes, voy a ser más inflexible con las cosas, ¿no? Se supone que ya estamos empezando con el ritmo de programación. Entonces, sigamos ese ritmo, ¿ok? Esta tarea de implementación de estos dos métodos va a ser para la siguiente clase, ¿ok? Entonces, vayan haciéndola. Yo las voy a ir implementando ya para que ustedes la vayan teniendo. Aquí en la misma voy a agregar en este momento una tarea más. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? Para que nos vamos yendo. Ingeniero, me salió habilitado para presentar, implementar MVías, no sé si lo vi bien o está No, mal. no, no. Todo lo que le salga, lo que pasa es que he puesto varias tareas, ¿no? Durante el proceso. Ya voy a dejar de hacerlo porque esa vez lo hice porque necesitaban que yo defina mis tareas y no sé qué cosas más dentro de la facultad. Pero como les dije, vamos a ir avanzando tema a tema. De este tema, una vez lo terminemos, nos vamos a pasar a NVías, ¿ya? Esas que le salgan de los temas posteriores, no las hagan, ¿sí? Porque necesitamos avanzarla. Yo simplemente le puse fecha, pero como no sabía cómo iba a ser el avance, entonces es difícil controlar el asunto ese. Yo ya lo voy a ir modificando esos parámetros, ¿ya? Por el momento vamos por la unidad 1. Terminemos la unidad 1 y ya nos vamos a pasar a la unidad 2. Y ahí vamos a recambiar, definir las tareas, las fechas y todo lo demás, ¿ok? No le hagan caso a esos otros. ¿Alguna otra consulta? Ya ahorita en este momento ya lo estoy haciendo. ¿Bien? Yo lo concluyo esto y más un ratito ya van a tener su tarea lista para poderla subir. ¿Ya? Entonces, jóvenes, nos veremos el día jueves. ¿Ok? Si es que todo está bien, si no, por ahí se suspende, no sé, yo ya les digo por el WhatsApp. ¿Ok? Pero por el momento nos vemos para el día jueves. Y vayan programando, jóvenes. Ok. Hasta luego. Chao, chao. Luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero.